Buenos días. Nos encontramos en la semana 3 y vamos a comenzar a estudiar la unidad 2, llamada Primera Ley de la Termodinámica. Tenemos la guía de estudio para la unidad 2 y vemos que se va a estudiar en 2 semanas, en esta tercera y en la cuarta semana. En esta primera semana que estudiamos la unidad 2, vamos a dividirla en 2 clases, en 2 sesiones. La clase de este día, miércoles, vamos a hacer una retroalimentación del capítulo 3 del libro, trabajo, y en la siguiente clase, mañana, el día jueves, vamos a hacer una retroalimentación del capítulo 4, calor y primer principio de la termodinámica. Es decir, que en esta primera sesión vamos a estudiar la sección 2.1, 2.2 y 2.3. Del 2.4 al 2.8 lo vamos a dejar para la clase del jueves. Luego la siguiente semana vamos a seguir estudiando el capítulo 4 y luego vamos a continuar a finalizar la unidad 2 con el capítulo 5 de gases ideales. Entonces vamos a estudiar algunos temas de estos 3 capítulos del libro. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 son los capítulos en que está basado la unidad 2. Vamos a comenzar recordando algunos conceptos fundamentales. De Física 2 recordamos que es el trabajo. En el trabajo decimos que un sistema experimenta trabajo o realiza trabajo si experimenta un desplazamiento bajo la acción de una fuerza. Este trabajo, si es una interacción entre el sistema y el entorno, ya sea que el sistema lo realice sobre el trabajo, sobre el entorno, o que el entorno lo realiza sobre el sistema, decimos que esa interacción sistema-entorno es un trabajo externo. Estamos hablando de un trabajo externo. Si hablamos de partes dentro del sistema haciendo trabajo una sobre otra, decimos que eso es un trabajo interno. De lo que hemos discutido en las clases anteriores, podemos concluir de que el objetivo de estudio de la termodinámica es el trabajo externo, porque el trabajo externo es el que se puede medir o es el que se puede registrar a través de coordenadas macroscópicas, no así el trabajo interno. Y por el objetivo de estudio de la termodinámica, entonces, se concluye que vamos a enfocarnos, o que la termodinámica se encarga de estudiar el trabajo externo. Podemos recordar algunas características fundamentales del trabajo, ¿no? Cuando el trabajo es máximo y cuando el trabajo es nulo, cuando el trabajo es positivo y cuando el trabajo es negativo. Entonces, cuando hablamos en mecánica, decíamos que si la fuerza es paralela al desplazamiento, sí, el trabajo es máximo y es positivo. Si la fuerza externa va aplicada en el mismo sentido que su desplazamiento, se está realizando trabajo positivo, y decimos que el trabajo se está realizando sobre el sistema y está entonces ganando energía. Luego decíamos que si la fuerza es antiparalela, ¿sí? O va en sentido antiparalela con el desplazamiento, o va en sentido opuesto, entonces el trabajo es negativo. Decíamos en mecánica que si la fuerza va aplicada en sentido opuesto al desplazamiento, se está realizando trabajo negativo. Eso significa que el sistema está cediendo energía y el trabajo está siendo realizado por el sistema. Entonces, esto que se decía en mecánica también se mantiene para termodinámica, se adopta el mismo convenio. Recordemos en qué consiste el equilibrio termodinámico, ya lo habíamos dicho en las sesiones anteriores. Consiste en 3 tipos de equilibrio, ¿verdad? Si se mantienen los siguientes tipos de equilibrio: el equilibrio mecánico, ¿verdad? Que no existen fuerzas desequilibradas actuando sobre
parte del sistema o sobre el sistema en conjunto. El equilibrio térmico, no hay diferencias de temperatura entre partes del sistema o entre el sistema y su entorno. El equilibrio químico, no tienen lugar reacciones químicas dentro del sistema ni movimiento de componente químico alguno de una parte del sistema a otra. Entonces, estos eran los tres tipos de equilibrio que si se cumplían, entonces podíamos decir que se mantenía el equilibrio termodinámico. Ahora, si se modifica el estado del sistema, si se modifica ese estado de equilibrio termodinámico por medio de una fuerza no equilibrada, una fuerza finita, no equilibrada externa, entonces va a producir un desequilibrio, al final un desequilibrio termodinámico. Pero si analizamos, si comienza a actuar una fuerza finita, no equilibrada externa, pueden ocurrir las siguientes situaciones. Primero puede aparecer una fuerza no equilibrada dentro del sistema, o sea, esta fuerza externa puede producir fuerza externa desequilibrada, puede producir fuerzas desequilibradas dentro del sistema y entonces esto producir turbulencias, ondas e incluso algún movimiento acelerado. Este desequilibrio mecánico, ¿sí? En principio lo podemos visualizar o entender como un desequilibrio mecánico, nos puede llevar a un desequilibrio térmico. ¿Sí? Al ocurrir ese desequilibrio mecánico como resultado de esa turbulencia, de esa aceleración, etc., puede originarse una distribución no uniforme de las temperaturas. Así como una diferencia de temperaturas dentro del sistema y también del sistema en comparación con el entorno. Este desequilibrio térmico, ¿sí? Ahora lo que puede producir es una reacción química, ¿sí? Un desequilibrio químico o que se produzca una reacción química o el movimiento de un componente químico de un lugar a otro. Entonces, al final, esta fuerza externa no equilibrada va produciendo todo este tipo de desequilibrios para al final decir que si un equilibrio se rompe, este rompe los demás y entonces se produce un desequilibrio termodinámico. Ahora, vamos a pensar el caso, entonces, para que exista el equilibrio termodinámico y podamos estudiar el estado de un sistema, como ya hemos dicho en la sesión anterior, no deben existir fuerzas externas desequilibradas. Entonces vamos a tomar el caso ideal de que puede que exista una fuerza finita, no equilibrada externa, pero que se modifique, que vaya cambiando ligeramente, es decir, que sea una fuerza infinitesimal. Si tomamos esa situación ideal, a eso le llamamos un proceso cuasiestático. Entonces, un proceso cuasiestático es en el cual el sistema se encuentra en todo instante en un estado infinitesimalmente próximo al de equilibrio termodinámico. Bien, ahora, si estudiamos el trabajo en un sistema hidrostático, si nos podemos imaginar un sistema hidrostático cualquiera, más fácil de imaginar es un gas en un determinado volumen, específicamente en un cilindro, sí que va a tener una sección transversal A, el cilindro que tiene un pistón, un pistón que ejerce una presión.
Entonces imaginemos que tenemos ese sistema hidrostático. ¿Sí? Supongamos que A es la sección del cilindro y P es la presión ejercida por el sistema sobre el pistón. Entonces la presión por área sería la fuerza. Entonces podemos tener estas situaciones. Tenemos el gas acá y podemos tener esta situación de compresión y esta situación de expansión. En esta situación de compresión el volumen disminuye, bueno, podemos imaginar las partículas se acercan y en expansión aumenta el volumen y las partículas se alejan. Entonces imaginemos esa situación en que se está ejerciendo una presión entre el sistema y el entorno, se está ejerciendo una fuerza, por tanto se está produciendo un trabajo. Vamos a decir que esta fuerza es infinitesimal, o sea que produce un desplazamiento diferencial de x. Entonces vamos a decir que el sistema, ¿sí?, realiza una cantidad infinitesimal de trabajo y está denotado por esta ecuación. Luego vamos a mencionar qué significa esta línea acá, que está tachando la D. Entonces se produce este trabajo infinitesimal. Sí, ahora sabemos de este sistema que el área por este diferencial de x es igual al diferencial de volumen y entonces podemos expresar el trabajo así. El diferencial del trabajo es igual a menos la presión por el diferencial de volumen. Entonces veamos por qué este signo negativo. Estamos tomando este signo negativo por el convenio de signos que ya dijimos antes que se va a mantener para de trabajo positivo y trabajo negativo para termodinámica. Sí, al agregar este signo negativo, la presencia de este signo asegura que un dB positivo, o sea, un cambio de volumen positivo, una expansión, cuando el volumen final es mayor que el volumen inicial, se va a producir un trabajo negativo, ¿no? Al ser dB positivo, el trabajo es negativo. Esto me está indicando que el trabajo es realizado por el sistema. Lo podemos ver también acá en esta imagen. El trabajo es realizado por el sistema. Y un dB negativo, es decir, una compresión, cuando el volumen final es menor que el volumen inicial, entonces al ser el dB negativo multiplicado con ese negativo, el trabajo se me hace positivo, indicándome que está siendo realizado el trabajo sobre el sistema y por tanto está ganando energía, como ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, si vemos un proceso, en un proceso cuasi estático finito, el cual el volumen varía desde un estado inicial hasta un estado final, el trabajo puede quedar expresado de esta forma. Nos pasamos de acá a esta ecuación. Veamos acá que tenemos que definir la trayectoria de integración. Entonces, el trabajo depende de la trayectoria. No solamente depende del estado inicial y final, sino que depende de la trayectoria que se siga. Por eso decimos que el trabajo no es una variable de estado. Entonces, si definimos la trayectoria de integración, ¿sí?, a lo largo de una trayectoria cuasi estática particular, el trabajo realizado sobre un sistema al pasar de un volumen inicial a otro volumen final puede estar dado por esta ecuación, definiendo una trayectoria particular de un estado inicial a un estado final, quedaría definido así.
Mientras que al experimentar, por ejemplo, un trabajo en donde se ha realizado una trayectoria inversa, es decir, de F a I, a lo largo de la misma trayectoria, pero en sentido opuesto, entonces el trabajo realizado por el sistema sería así, ¿sí? De F a I. Entonces vemos que realizado sobre el sistema, recordemos que es compresión, por eso está aquí justo debajo. Realizado sobre el sistema es compresión y realizado por el sistema es expansión. Entonces vemos que los límites en la integración, en la integral, los límites en la integral cambian. Sin embargo, decimos que si la trayectoria es cuasi estática, entonces vamos a tener que el trabajo de I a F es igual a menos el trabajo de F a I. Entonces, en la práctica se puede conseguir la suficiente aproximación a un proceso cuasi estático, haciendo que la presión exterior difiera de la ejercida por el sistema en una cantidad finita pequeña. Recordemos las unidades de trabajo. Sí, acá lo podemos ver de dos formas. Tenemos presión y tenemos volumen. Presión es newton sobre metros cuadrados, volumen es metros cúbicos, entonces unidad de trabajo es newton por metros, eso es joules. Tomando las unidades de presión como pascales, ¿verdad? Newton sobre metros cuadrados. También se pueden tomar otras cantidades, por ejemplo, si la presión está en atmósferas, el volumen está en litros, a veces se suele expresar simplemente atmósferas por litros. Vamos a ver ahora un diagrama de presión contra volumen. Entonces tenemos este diagrama de presión contra volumen. Entonces podemos ir visualizando en esta figura las dos trayectorias. La trayectoria de un estado inicial a un estado final, ¿sí? Y luego la trayectoria de un estado final a un estado inicial siguiendo otra trayectoria. Entonces tenemos el cambio de presión y volumen de un gas. Primero tenemos una expansión y luego tenemos una compresión. Entonces tenemos aquí en la figura 1, en la primera figura tenemos esta curva 1, ¿sí? Que me está indicando los cambios de presión y volumen durante la expansión. Entonces veo acá que la línea, el sentido de esta flecha va de I a F, indicándome que el volumen va aumentando, o sea que hay una expansión, y vemos cómo la presión va disminuyendo. ¿Sí? Al disminuir la presión, el volumen aumenta. Sí, entonces luego podemos analizar aquí, ¿verdad? De la ecuación anterior de que trabajo es la integral de la presión por el diferencial de volumen, que entonces el área bajo la curva de este gráfico presión-volumen es el trabajo. Como está indicado acá, este sería el trabajo que es menos, ¿no? La integral de volumen I a volumen F de la presión por el diferencial de volumen. Entonces luego tenemos acá en la segunda una variación de presión, una variación de volumen cuando se comprime. Sí, entonces vemos que de igual forma vemos el sentido de la flecha, ahora es en sentido opuesto de F a I, y de igual forma el área bajo la curva es el trabajo. Es el trabajo, entonces tengo que es desde F hasta I. Observemos que en ambos mantenemos el signo negativo, pero si sustituimos datos,
vamos a tener que el trabajo va a ser positivo cuando se trate de una compresión y el trabajo va a ser negativo cuando se trate de una expansión, ¿verdad? Como ya dijimos antes. Entonces, al final tenemos en la tercera imagen, sí tenemos las dos figuras, las dos curvas, 1 y 2, dibujadas en el mismo gráfico y podemos observar que se han restado. Entonces, al restarse nos queda únicamente sombreada esta parte y ahí estamos esquematizando estos dos procesos sucesivos. Entonces a eso se le llama un ciclo. ¿Sí? Tal sucesión de procesos representada por esa figura cerrada se denomina ciclo. ¿Sí? Y entonces se le agrega aquí a la integral esta trayectoria cerrada, ¿verdad? Para recordarnos que es... Entonces, hemos visto que el trabajo, no hemos visto sin mencionarlo, que el trabajo realmente depende de la trayectoria. Vamos a terminar de consolidar esa idea con el siguiente ejemplo. Sí, tenemos esta situación en donde se representan dos puntos I y F que representan los estados inicial y final, ¿verdad? Ambos estados, pues estados de equilibrio de un sistema hidrostático. Entonces existen varias trayectorias que tomar, varios modos por los cuales el sistema puede pasar de I a F. Por ejemplo, puede ir primero desde I hasta A y luego de A hasta F. Entonces vemos que si va, luego puede ir de I a B y luego de B hasta F y luego puede ir directamente de I a F en esta diagonal. Entonces podemos analizar cómo son los trabajos en esas diferentes trayectorias. Si va de la trayectoria de I a A y luego a F, entonces vemos que de I a A es un proceso isobárico, la presión es constante, y luego de A a F el volumen es constante, entonces es la suma de un proceso isobárico más un proceso isocórico. El trabajo realizado, entonces queda solamente esta línea, va a ser igual al área comprendida bajo la línea, que en este caso sería pues base por altura, ¿no? En este caso la base, podemos ver acá, es 2 por el volumen y por el volumen inicial, ¿sí? Y la altura es la presión, ¿verdad? Entonces nos quedaría, ese es el trabajo, ¿no? El área bajo esta línea. Ahora, si vamos a la trayectoria IBF, vemos de I a B es un proceso isocórico, de B a F es un proceso isobárico, y en este caso la línea quedaría acá, ¿verdad? Quedaría acá dibujada esa línea, entonces el área bajo esa línea sería el trabajo. En este caso sería simplemente la presión por el volumen. Si veíamos acá, aquí hay un pequeño error, no se alcanza a ver. Acá va un 2, sí que era la altura 2 y la base que es en realidad, pues, yo había dicho que es 2, pero no es 1, ¿verdad? De 2 a solamente es el área. Bueno, entonces, y luego la trayectoria de I a F, que es esta diagonal, entonces sería el área bajo esa línea, bajo esta línea que nos podemos imaginar. Entonces vemos que es el área de este triángulo más el área de este rectángulo. Podemos ver ahí el área de un triángulo es base por altura más el área de rectángulo. Al final tengo que el trabajo es menos 3 medios
de la presión por el volumen. Sí, entonces esto nos permite como concluir que el trabajo realizado por un sistema depende no solo de los estados inicial y final, sino también de los estados intermedios, es decir, de la trayectoria, ¿verdad? Que eso igual ya lo sabíamos de física 2. Para un proceso cuasi estático, sí, otra forma de decir esto es que para un proceso cuasi estático no puede integrarse, no puede calcularse el trabajo si no se tiene una función de la presión con respecto al volumen. Sí, en esta ecuación. Ahora vamos a mencionar rápidamente que el trabajo es una diferencial inexacta. Sí, y debido a que es una diferencial inexacta, al menos en el libro de Semansky le agregan una línea tachando la D para recordarnos que no es una diferencial exacta, o en otros libros cambian el símbolo por una letra griega para indicar que no es exacta. ¿Qué significa que no sea una diferencial exacta? No es la diferencial de una función real, ¿sí? De las coordenadas termodinámicas. No existe una función de las coordenadas termodinámicas que represente el trabajo del cuerpo, ¿verdad? La expresión trabajo en un cuerpo no tiene significado, ¿sí? No tiene sentido. El trabajo es una actividad, ¿verdad? O un proceso exterior que provoca un cambio en el cuerpo, especialmente en la energía, ¿verdad? Sí, en la energía de un cuerpo, pero no es una función real, por tanto no es una función, no es una diferencial exacta. Veamos ahora, apliquemos esta ecuación de trabajo para algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una expansión o compresión isotérmica eh, cuasi estática. Entonces tenemos la expresión del trabajo, sí, de volumen inicial a volumen final es el negativo. Entonces, por ejemplo, para el gas ideal, sí tenemos la función de estado, que la presión por el volumen es igual a N por R por la temperatura. Entonces de acá, si hacemos que R sea constante y también fijamos la temperatura de forma que sea constante, podríamos tener únicamente la presión en función del volumen. Entonces, si despejamos la presión de ahí, nos quedaría nRT entre V, sustituimos acá en la ecuación y tendríamos esta expresión, nRT entre V por dV. Entonces, al integrar esto, sí, como T también es constante, ahora sale de la integral y ya solo me queda dV sobre V, ¿sí? dV sobre V, y sabemos que eso es, la integral de eso es logaritmo natural. Entonces el logaritmo natural de V y luego lo evaluamos en sus límites, ¿verdad? Sería el logaritmo natural de volumen final menos logaritmo natural de volumen inicial, y luego aplicando la propiedad nos quedaría así. Entonces esto es para una expansión o compresión isotérmica, ¿sí? El trabajo va a ser igual a menos nRT, logaritmo natural de BF entre BI. Entonces veamos que si es recordemos, ¿verdad? Si es una expansión, el trabajo va a ser negativo, y si es una compresión, el trabajo me resultaría positivo. Si lo expresamos en logaritmo base 10, entonces me quedaría así, ¿verdad? Cambiando la base del logaritmo, tendría esta expresión, ¿verdad? Menos 2.3. Allí en el libro hay un ejercicio, ¿sí? En el libro hacen un pequeño ejercicio numérico en donde ya hay que sustituir datos. Entonces pueden ir a revisarlo. Veamos ahora la compresión isotérmica cuasi estática de un sólido.
Sí, entonces tenemos la expresión del trabajo, en este caso para un sólido, vamos a tener que el volumen, como hemos dicho antes, va a ser una función de las otras dos coordenadas, digamos, la presión y la temperatura. Entonces, si queremos encontrar el diferencial de volumen, tendríamos esa ecuación, como ya hemos mencionado antes. Como son dos variables, tendríamos que aplicar ese teorema y tendríamos esta expresión, ¿verdad? La derivada parcial del volumen con respecto a la presión, haciendo la temperatura constante, más la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura, haciendo la presión constante. Entonces de acá recordamos, ¿verdad?, que esta expresión yo podía escribirla así, sustituirla por K, kappa, que es el coeficiente de compresibilidad isotérmica. Y entonces, si es una compresión isotérmica, es decir, que la temperatura es constante, entonces este término se elimina y al final solo me queda el diferencial de volumen igual a menos, ¿sí? Menos, habiendo sustituido esto, menos la compresibilidad por el volumen por el diferencial de la presión. Entonces, sustituyendo ese diferencial en la ecuación, si para un proceso finito, si en donde se pase de un estado inicial a un estado final, entonces tendría esto. El trabajo sería igual, este menos con este menos se hace más, me quedaría sustituyendo esto acá. Sí, vemos entonces que también puedo tomar la consideración de que el volumen, el cambio en el volumen sea despreciable. Entonces puedo tomar como que el volumen es constante. ¿Sí? Si eso es así, sale de la integral, entonces pues ya tendría la integral de la presión por el diferencial de presión y haciendo eso me quedaría pues P cuadrado sobre 2. P cuadrado sobre 2 y evalúo, tendría esta expresión. Aproximadamente igual a la compresibilidad isotérmica por el volumen entre 2 por la presión final al cuadrado menos la presión inicial al cuadrado. También puedo ponerlo en función de la masa y de la densidad, me quedaría así. También en el libro hay un ejemplo de sustituir, un ejemplo ya con ciertos valores, de temperatura, de densidad, ¿sí? Para un sólido, entonces pueden ir ustedes a revisarlo. Vale, lo que sigue es hacer este mismo análisis, pero con diferentes sistemas simples. Vamos a hacerlo solo con dos, ¿sí? Dos ejemplos para determinar el trabajo. Primero, el trabajo al variar la longitud de un alambre. Como ya habíamos estudiado, ya habíamos mencionado en las sesiones anteriores de este sistema, ¿no? De este sistema simple y de cuáles son las coordenadas termodinámicas y cuál sería la ecuación de estado. Entonces, si se varía la longitud de un alambre de forma infinitesimal, se varía de L a L más de L, entonces la longitud del alambre que está sometida a la tensión F produciría un cambio infinitesimal en el trabajo que sería igual a esto. El diferencial, si este cambio infinitesimal del trabajo sería igual a la tensión por ese cambio, esa variación en la longitud. Para una variación finita de LI a LF, entonces tendría esto, ¿no? Que el trabajo sería igual a la integral desde un estado inicial a un estado final de la tensión por el diferencial de la longitud. Ese es un caso muy sencillo. También puedo analizar eso al variar el área de una lámina superficial, que también lo habíamos mencionado en la presentación anterior. Entonces, teníamos este dispositivo, ¿sí? Para un desplazamiento infinitesimal, ¿sí? de X, entonces el trabajo
sería igual a la variación en el área. En este caso, como son dos caras, dos áreas, me quedaría pues 2 por entonces tendría acá para un desplazamiento infinitesimal de x, me quedaría que el trabajo sería igual a 2 veces la tensión superficial, que recordemos que era la fuerza por unidad de longitud, entonces 2 veces la tensión superficial por la longitud, sí, de la lámina por el diferencial de x. Sí, y como eso es el área total, ya lo puedo escribir de esa forma, como ya había mencionado antes, y para una variación finita de esta longitud, por consiguiente de esa área, me quedaría pues de área 1 hasta área 2 de la tensión superficial por el diferencial de área. Entonces vean que así podemos ir analizando para los demás sistemas. Acá tenemos un resumen de los diferentes ejemplos de aplicación. Sí, para un sistema hidrostático, al final tenemos esta expresión, ¿verdad? Menos la presión por el diferencial de volumen. Para un alambre, la fuerza por la tensión por el diferencial de longitud. Para una lámina, la tensión superficial por el diferencial de área. Y luego estos ejemplos restantes, ¿no? Para una pila reversible, un sólido dieléctrico y un sólido magnético. Ustedes pueden ir a leerlos detenidamente en el libro. Entonces, de resumir todos estos ejemplos de sistemas simples, vemos que se está multiplicando una magnitud intensiva por una magnitud extensiva. Y eso nos permite hacer una generalización que ahí sugiere. Entonces tengo una magnitud intensiva, por ejemplo, en el sistema aerostático, una magnitud intensiva es la presión, ¿verdad? Independiente de la masa. Y luego tengo el volumen, que es una magnitud extensiva. Y así para cada caso, acá la fuerza, que es intensiva, y la longitud, que es extensiva. Entonces puedo generalizar, tener unas coordenadas generalizadas para la magnitud intensiva y coordenadas generalizadas para la magnitud extensiva. Sí, esto me hace también entender que el trabajo es una magnitud, por tanto, extensiva. Sí, es una magnitud extensiva. Vaya, vamos a terminar esta sesión con algunos ejemplos. Sí, vamos a ver los siguientes ejemplos. Vamos a tomar el caso sencillo de un mol para que n sea igual a 1. Sí, un mol de gas ideal evoluciona cuasi estáticamente desde el estado A hasta el estado C. Determina el trabajo realizado cuando la evolución tiene lugar a lo largo de los caminos 1 y 2, indicados en el diagrama PT de la figura. Entonces tenemos aquí dos trayectorias, esta de A a C y esta primero horizontal y después vertical. Entonces vamos a ver cómo sería el trabajo. Tenemos la ecuación del gas ideal, ¿verdad? Presión por volumen igual a E, la constante por la temperatura. Y observamos, ¿sí?, que desde el punto A al punto C, tanto la presión como la temperatura van cambiando, ¿verdad? No podemos decir que es un proceso ni isotérmico ni isobárico, porque a medida que aumenta la presión va aumentando la temperatura en forma proporcional. Eso sí, ¿verdad? Es esta línea recta. Entonces, para calcular el trabajo, recordemos que tenemos que representar la presión en función del volumen, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos hacer es encontrar la ecuación de esta línea recta, ¿sí? La ecuación de esa línea recta que pasa por los puntos A y C, recordamos esa expresión, ¿verdad? De la ecuación de una línea que pasa por dos puntos, es esta expresión, ¿verdad? Y menos y1
igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1. Esta es la pendiente. En este caso tengo que en y tengo la temperatura y en x tengo la presión. Entonces me quedaría de esta forma. ¿Sí? La presión menos la presión 1 entre la presión 2, ¿sí? Pasando esto para acá. Sí, tendría entre la presión 2 menos la presión 1 y eso es igual a la temperatura menos la temperatura en el punto 1 entre la temperatura 2 menos la temperatura 1. Vean, esta es otra forma de esta ecuación. Sí, si paso esto para acá, esta sería la pendiente. Sí, entonces esa es la ecuación de una línea recta que pasa por estos puntos A y C. De esta ecuación, que es la que me está describiendo justo esta curva, que es la que me interesa, esta curva, puedo despejar para luego sustituir acá. Entonces, si lo que quiero es una expresión de la presión en función del volumen, de acá, ¿sí? Debo despejar la temperatura para poder sustituirla en esta ecuación. Entonces, despejando de acá la temperatura, ¿sí? Aquí no vamos a saltar algunos pasos, solo vamos a ir describiendo, ustedes lo pueden hacer con calma. ¿Sí? Acá, despejando la temperatura, ¿sí? Puedo observar, esto pasa para acá. Sí, entonces me queda, si esto pasa para acá, temperatura 2 menos temperatura 1 entre presión 2 menos presión 1. Esto multiplicado por este factor, que es el que está acá, presión menos presión 1, y este que está restando pasa aquí a sumar. Entonces aquí he despejado la temperatura. Ahora puedo sustituir esa expresión acá, presión por volumen igual a RT. Entonces sustituyendo, al final ya tengo pues presión por volumen igual a R y acá tengo presión y temperatura. Entonces, lo que podemos ver es que ya esta temperatura ya la sustituimos en función de estos estados conocidos. Sí, temperatura 2, temperatura 1 son estados conocidos, presión 2 y presión 1 también son puntos conocidos. Entonces de acá podemos despejar, ¿sí? Ya podríamos despejar el volumen. ¿Sí? Si despejamos el volumen me queda de esta forma, esta presión pasa acá a dividir, R entre P, esta presión pasa acá, RT1 entre P, y ahora sí podemos obtener el diferencial de volumen. Sí, si obtenemos el diferencial de volumen, vemos acá que todo este término es constante. Este término es constante y RT también esto es constante. Entonces acá se puede observar, por ejemplo, en el primer término P entre P se hace 1 menos P1 entre P, eso es lo que debería derivar, ¿no? Entonces, el primer término es constante, P hace 0, y de ahí me queda menos R P1 entre P. Derivo eso, ¿sí? Menos R por P1 entre P, derivando de eso me quedaría pues P a la menos 1, baja el menos, me queda menos por menos da más, por eso aquí es positivo. Entonces me quedaría RP1 entre P cuadrado. Entonces aquí de una vez nos sacamos aquí como factor común y todo lo demás es constante, entonces queda multiplicando, ¿no? RP1 queda multiplicando por todo este número acá. Luego tenemos este segundo elemento. Derivamos este P, pasémoslo arriba, P a la menos 1, menos 1 baja, me queda negativo, menos P a la menos 1, P a la menos 2, o sea, entre P cuadrado. Entonces, acá tenía P cuadrado abajo, acá tenía también P cuadrado abajo, los hago como factor común, como se puede ver aquí. Entonces, al final, tengo esta expresión, ¿verdad? Yo creo que es fácil de visualizar, ustedes lo pueden hacer despacio. Me quedaría de esta forma el diferencial de volumen igual a esta expresión
de todo esto es constante y ya solo tengo la presión, el diferencial de presión entre presión al cuadrado. Entonces ya tengo la presión en función del volumen, o en ese caso tenía el volumen en función de la presión, pero es indiferente. Entonces ya puedo sustituir, ¿sí? En la expresión del trabajo, el trabajo es menos la integral de, en este caso, de 1 a 2, punto 1 o al punto 2, o de A a C, y sería que pasa por los puntos A y C por la presión por el diferencial de volumen. Sí, entonces puedo sustituir la presión, ¿okay? Y el diferencial de volumen, que es este, lo sustituyo. Y tengo esto. Recordemos que todo esto es constante, entonces puede salir de la integral. Y al final tengo simplemente la integral de esto. Sí, acá esta presión se me elimina con esta. Sí, me queda dP sobre P. Y la integral de dP sobre P es logaritmo natural de P. Luego evalúo en estos dos límites y me quedaría logaritmo natural de P sub 2 entre P sub 1. Recordemos que siempre vamos llevando el negativo y entonces al final, si quiero deshacerme del negativo, pues lo puedo introducir acá y me quedaría el logaritmo natural de P1 entre P sub 2. Si es una compresión, recordemos, si fuera un ejercicio numérico, si fuera una compresión me debería dar positivo y si fuera una expansión me debería dar negativo. En este caso, como vamos llevándolo en términos generales, me queda expresado de esta forma. Sí, entonces vean, pues solo se trata de observar la trayectoria seguida y después ver la ecuación de esa trayectoria y poner la función de presión en función de volumen o volumen en función de presión para poder evaluar la integral en el trabajo. Veamos para la trayectoria 2, que está compuesta por dos pasos. Primero de A a B, que es un proceso isotérmico, y luego de B a C, que es un proceso isobárico, como puedo ver aquí del gráfico. Entonces, el trabajo en el proceso isotérmico de A a B sería igual el volumen 1 hasta el volumen B, que es el que va a estar aquí, por la presión, por el diferencial de volumen. Entonces de acá, como es un proceso isotérmico, la temperatura es constante, entonces yo de acá puedo simplemente dividir, despejar la presión y me queda pues RT entre B. Como RT es constante sale y me quedaría esta expresión, menos RT por la integral de diferencial de volumen entre volumen, y eso es igual a logaritmo natural. Sería pues logaritmo natural de volumen en B, ¿sí? Menos el volumen inicial, volumen 1, y luego este signo puede desaparecer si yo invierto, ¿no?, el sentido de esto, quedándome de esta forma. Ahora, para el proceso isobárico de B a C, tengo igual la definición de trabajo de B a C, ¿sí?, del límite de B a C, o 2, ¿sí?, de B a 2 y negativo, ¿no? Entonces, como es isobárico, entonces es sencillo, la presión es constante, sale de la integral y solo me queda pues, volumen. Integral de B es B
evaluado en los dos límites, volumen 2 menos volumen B. Lo puedo dejar así. Igual si lo podría meter acá en el signo. Si lo dejo así, el trabajo total va a ser igual, ¿sí?, a la suma de esos dos trabajos. El trabajo de la trayectoria 2 sería la suma de esos dos, que sería en este caso este término más este término, quedándome de esta forma. RT, logaritmo natural de volumen 1 entre volumen sub B menos la presión por el volumen sub 2 menos volumen sub B. Ahora, fijémonos de acá que si tuviéramos que sustituir datos, que es algo que no estamos haciendo, ¿verdad? Porque ya es como solo de ir a ejecutar, vemos que de esta expresión lo que es conocido, que es la presión 2 y la temperatura 2, la presión 1 y la temperatura 1 no están en esta expresión, más que acá, que tengo temperatura 1, ¿sí? Pero este volumen 1 y volumen B, y este volumen 2 y este volumen B, realmente no los conozco, es decir, los valores. Si tuviera que sustituir, entonces conviene expresar estos valores en función de lo conocido, o sea, en función de presión y temperatura. Entonces simplemente te iré a despejar de acá, ¿sí? Despejo de acá volumen, 1 sería R por T1 entre P1, volumen B sería R en B, observa aquí que como es acá isotérmico y es isobárico, entonces me queda que en B es igual a R por la temperatura 1, para esta misma temperatura, entre la presión 2, ¿verdad? Porque es esta misma presión. Y luego el volumen 2, acá, en este punto, es R por la temperatura 2 entre la presión 2. Ya, entonces, menciono esto porque nos podemos imaginar que esto es un ejercicio numérico. Entonces, como solo tendría que ir a despejar de acá y ahora expresar esta ecuación en función de esto. Entonces, sustituyendo, ¿sí?, esto en cada uno, veo volumen 1 acá, volumen B acá, ¿sí?, y volumen 2 acá y volumen B acá, sustituyendo y simplificando, llegamos a esta expresión. Lo pueden hacer ustedes detenidamente. Sí, el trabajo de la trayectoria 2 sería igual a R por la temperatura 1, logaritmo natural. Sustituyendo varias cosas se me eliminan, me queda presión 2 entre presión 1, ¿sí?, menos R por temperatura 2 menos temperatura 1. Y ya está en función de estos dos estados. Vamos a hacer un segundo ejemplo de sustituir datos. Dice, un mol de gas ideal está en equilibrio a 6 atmósferas de presión y volumen de 10 litros. Se le enfría isocóricamente hasta alcanzar una presión igual a la mitad de su presión inicial. A continuación se calienta a presión constante hasta que alcanza un volumen BF, tal que en una compresión isoterma final regresa a su estado inicial. Entonces, A, dibujar el diagrama de presión contra volumen, y B, calcular el trabajo neto realizado en el ciclo. Me está diciendo que vuelve al estado inicial. Entonces hay que ir analizando, ¿no? Antes de dibujar, vamos más o menos a identificar los datos que me dan. Entonces tengo que en un primer punto, en un primer estado, el gas se encuentra a 6 atmósferas, ¿sí?, y con un volumen de 10 litros. A ese le vamos a llamar estado A, en un punto A, a una presión de 6 atmósferas y un volumen de 10 litros. Dice que luego se enfría isocóricamente hasta alcanzar una presión igual a la mitad de su presión inicial. A ese punto le vamos a llamar B. Entonces, como dice que se enfría isocóricamente, o sea que el volumen en ese estado va a ser igual, o sea que volumen B es igual a volumen A,
pero dice que la presión se ha hecho la mitad de la inicial. Es decir, que la presión en B sería pues, la mitad de 6, 3 atmósferas. Entonces ahí vamos traduciendo. Luego dice que se calienta a presión constante hasta que alcanza un volumen BF. ¿Sí? Le podemos llamar a ese estado C. Entonces, como dice que se calienta a presión constante, entonces en ese punto C la presión va a ser igual a esta, a la presión en B, a 3 atmósferas, y dice que su volumen alcanza un volumen BF, o B sub C podría ser también, tal que en una compresión isoterma final regresa a su estado inicial. Entonces veámoslo, como es un gas ideal, podemos ver que la temperatura en ese punto C va a ser igual a despejando, ¿no?, de la ecuación del gas ideal a PV entre R. Entonces en este estado final, este V es BF, ¿no?, o solamente V. Y como es isotérmico, ¿sí?, y regresa a su estado inicial, podemos decir que la temperatura en ese punto C va a ser igual a la temperatura en el punto A, ¿no?, porque dice que es una compresión isotérmica final y que regresa a su estado inicial, ¿sí? Entonces, luego el volumen en C, despejando de la ecuación del gas ideal, sería esto, R por la temperatura en C entre la presión. Y en esta ecuación, entonces, bueno, aquí hemos despejado de acá, ¿no? Sí, habiendo despejado del volumen, me queda RT entre P en la posición final. Este volumen C es este volumen F y pues lo demás. Entonces, ahora la temperatura en el estado B la podemos calcular, ¿ok? Sí, la podemos calcular. Despejando de la ecuación, me queda presión por volumen entre R. La presión en B ya la teníamos, era 3 atmósferas. Sí, el volumen en B es 10 litros, ya lo teníamos. Y R, que vamos a tomar aquí el valor 0.082. Entonces, si ustedes hacen en la calculadora esos valores, si ustedes multiplican, ¿sí? 3 por 10 entre 0.082, eso le va a dar esta cantidad. Sí, ustedes pueden hacerlo ahí en la calculadora, ¿verdad? 3 por 10 entre 0.082, 365.85. Luego, el volumen C también lo pueden calcular, ¿sí? Multiplicando. Pueden observar acá. Ya tenemos la presión en C, que es 3, acá identificada, y la temperatura en C, que es la temperatura que es igual a la temperatura en A. Sí, que la pueden calcular. Entonces, pueden calcular de acá la temperatura en A,
y simplemente van a multiplicar, ¿verdad? Multiplican la presión por el volumen, en este caso sería 6, ¿sí? 6 por 10 entre, se los estoy diciendo para que lo hagan ustedes. 6 por 10 entre 0.082 y eso es 771.7. Entonces teniendo esto ya puedo calcular el volumen acá. Entonces multiplico nada más 0.082 por 731.7 entre P sub C, que es 3, ¿verdad? Y ya pues tengo los 20 litros. Entonces vean, esto es de agua conocido, es todo lo conocido. Ahora con esto y con lo que he ido diciendo, ya puedo dibujar, ¿no?, el diagrama de presión con volumen de A, acá lo puedo ver, en B y C la presión es constante, o sea que es un proceso isóbaro de B a C, y luego de A a B es un proceso isocórico. El volumen A es igual al volumen B, entonces tengo eso, ¿no?, que de A a B es isócoro y de B a C es isóbaro, y después dice al final que vuelve a su estado inicial en un proceso, en una compresión isotérmica, entonces volvería acá como una isoterma de C a A. Entonces vemos aquí las direcciones. Vale, entonces ya luego vamos a calcular el trabajo neto realizado. Si podemos calcular el trabajo, observamos que en el proceso, en el de A a B es un proceso isocórico, entonces no hay trabajo, no hay cambio en el volumen, por tanto el trabajo es cero. Únicamente va a haber trabajo de B a C y de C a A. Entonces sumo. El trabajo total va a ser el trabajo de isóbaro más el trabajo de proceso isotérmico, ¿sí? Entonces voy pues analizando de B a C, la presión es constante, sale de la integral de B es simplemente B, evalúo de B a C, sería pues volumen C menos volumen B, ¿ok? Eso es sencillo, porque es isóbaro, y acá también, menos, por definición, ¿verdad?, el trabajo de CAA, como es un gas ideal, entonces puedo sustituir acá, ¿sí? Recordemos, poner la presión en función del volumen, entonces despejando de la ecuación, me queda pues RT entre B de CAA. Y como es isotérmico, la temperatura en C va a ser igual a la temperatura en A, ¿verdad? Entonces está igual acá, TC o TA es la misma, sale de la integral, esto me queda igual, menos RTC, la integral de B sobre B, y eso es logaritmo natural, ¿verdad? Entonces tengo que, al final es logaritmo de BA menos logaritmo de BC, lo puedo escribir así. Sí, menos este trabajo menos este trabajo acá. Entonces vean que de aquí ya pueden sustituir, ¿sí? Acá ya se puede sustituir, solo se lo voy a mencionar. ¿Okay? La presión en B es 3, BC menos BP, acá vemos 20 menos 10, 20 menos 10 es 10. ¿Ok? Entonces 10 por 3, 30. Acá tengo 30 atmósferas por litros, menos 30 atmósferas por litros. Este es el trabajo de B a C. Vean que de B a C es una expansión, ¿ok? Acá se mira, de B a C es una expansión isobárica y por tanto debe ser un trabajo negativo.
Y sí, ¿verdad? Me salió un trabajo negativo, ¿no? Volumen final menos volumen inicial. El volumen final es mayor que el inicial, 20 menos 10, 10 por 3, 30, menos 30. Es un trabajo negativo indicándome que es un trabajo realizado por el sistema sobre el entorno, ¿sí? Y ahora el segundo elemento, el trabajo de CA es una compresión, entonces me tendría que salir un trabajo positivo. Y ustedes lo pueden comprobar. Este término de acá le va a salir un trabajo positivo. Multiplican R 0.082 por 731. Lo voy a hacer. Por el logaritmo natural de volumen A entre volumen C. Volumen A es 6. Perdón, es 10 entre volumen C, que es 20 litros. Sí, y ese es un trabajo que me da negativo multiplicado por este menos me da más. Por tanto, es un trabajo positivo porque es una compresión. Entonces pueden ustedes ir verificando eso. Por definición hemos puesto los menos en el trabajo y luego al final sustituir me tienen que dar los datos. Entonces acá le está 30, menos 30 y acá le está menos 41.6 más o menos. Menos por menos da más, entonces menos 30 más 41.6. Eso da 11.6 aproximadamente, ¿verdad? 11.6 positivo, atmósferas por litros, y si ya lo pasan ustedes a joules, convierten atmósferas a pascales y litros a metros cúbicos, entonces les da 1174 joules. Al final está un trabajo positivo, indicándome que ha sido una compresión, ¿verdad? Sí, ha sido una compresión al final. Bien, estos son los dos ejemplos. Vayan a revisar los ejemplos numéricos del libro y también ya podrían hacer los ejemplos de este tipo, ¿no? Al final del capítulo 3. También hay unos ejercicios de demostraciones, recordando, me parece que recordando que es, por ejemplo, un alambre, la variación en un alambre, recordando el módulo de Young y el del cambio en la dilatación, sí, la dilatación térmica. También los pueden ir a resolver.